Una vez más, la ciudad de Quetzaltenango le mandamos un saludo. México, Estados Unidos, gloria al Señor. Cuba, gloria al Señor. Guatemala, Honduras, todos que se conectan, les amamos. Un abrazo, gloria al Señor. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Continuamos con la serie que se titula De la provisión a la abundancia. De la provisión a la abundancia. Así que vamos a dar una ofrenda de palmas, iglesia, a todos que se conectan. Les amamos, gracias por conectarse. Gracias por sus comentarios, gracias por compartir. Vamos así a entrar al consejo de la palabra y vamos a dejar este lugar a nuestra hermana Cari Columna, gloria al Señor. Y también hermana Marta puede pasar con todos los niños a sus clases, gloria al Señor. Y los adultos acá los quedamos, amén. Amén. Oramos para ponerme en las manos del Señor, que sea el Espíritu Santo dirigiendo y hablando a su pueblo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. En esta noche, Señor, en esta tarde, Señor. Venimos, Señor Padre, agradecidos, Señor Padre. Venimos delante de tu presencia, Señor Padre, esperando, Señor Padre, esa palabra, Señor, que tú tienes, Señor, para nuestra vida, Señor Padre. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablando a mi vida, Señor, usando mi vida, Señor, para traer, Señor, esa palabra viva, Señor. Esa palabra, Señor, que tú quieres traer, Señor, a tu pueblo, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, Señor Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable, Señor Padre. Me pongo en tus manos, Señor. Que tú me uses, Señor, como ese canal, Señor, de bendición, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. El tema es, el Señor fluirá ríos de agua viva. Sabemos que estábamos en el tema de la provisión a la abundancia. Pero hoy quiero enfocarme en lo espiritual, en ese río que el Señor nos ha prometido y está vamos a ver en Isaías 33, 19. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. He aquí, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. No las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Yo no sé quién haya pasado sequedad espiritual, no sé quién se ha sentido, tal vez tiene días que siente esa sequedad, tal vez años, o tal vez personas que tal vez nunca han sentido la presencia de Dios. Pero hoy este es el día que el Señor nos ha prometido esos ríos de agua viva. Hoy es el día que nosotros podemos entrar a su presencia y sentir su presencia. El Señor quiere. Dice en Joel 2:28, dice, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán nuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuánto reciben esa palabra? Esa palabra es poderosa porque el Señor nos ofrece ríos de agua viva. Tal vez estamos en un momento de que no sentimos tal vez la presencia de Dios, o tal vez tenemos que esforzarnos para sentir su presencia, pero hoy dice el Señor que Él va a fluir esos ríos de agua viva. Estamos hablando de la provisión a la abundancia, estamos hablando de que somos bendecidos, pero aún vamos a ser más bendecidos. Y yo me quiero enfocar en la bendición espiritual, pero quiero que el Señor hoy nos hable. Quiero que hoy decidamos buscar al Señor, recibir esa palabra para ya no estar viviendo en escasez espiritual, que podamos sentir esos ríos fluir dentro de nosotros, como dice la palabra. Y mi primer punto, el Señor quitará toda sequedad espiritual. Vemos que el pueblo de Israel hubo un tiempo que se le llama el periodo de silencio por 400 años, de que el último profeta que habló fue Malaquías, y de ahí el Señor se disgustó con la nación. Malaquías le da una serie de cosas que el Señor les dijo que no le agradaban, por lo cual el Señor ya se
los dejó, porque vemos que desde que salieron de Egipto una y otra vez buscaban de Dios, se apartaban de Dios, buscaban de Dios, se apartaban de Dios. Y este fue un tiempo donde el Señor trajo esa sequedad sobre el pueblo de Israel, donde Él los dejó 400 años, que Él no habló a su pueblo. Pero después de 400 años, se levanta un sacerdote llamado Zacarías. Y el nombre de este sacerdote Zacarías, el significado es Jehová recuerda. Y vamos a leer en Zacarías del 1 al 17. Es Lucas. Puse Zacarías y es Lucas. Es en los evangelios. Me parece que es Lucas, si no me equivoco. Lucas del 1 al 17. Amén. Del 5 al 17. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, quiero que memoricemos esto. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán en su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu del poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vemos que Zacarías, que significa Dios recuerda, dice que entró al templo a ofrecer sacrificio y Dios no había hablado durante 40 años. 400 años, no había hablado el Señor. Pero estos hombres, dice que era un hombre justo, era un hombre que andaba rectamente delante de Dios. Y dice que él entró a ofrecer sacrificios. Y cuando él entra a ofrecer el sacrificio, su nombre es Zacarías, que dice, y el Señor recuerda de su pueblo, que lo había dejado, que claro, por causa del pecado del pueblo de Israel, habían pasado este proceso de sequedad espiritual, este proceso de que Dios se había alejado, este proceso de que no habían escuchado la voz de Dios por 400 años. Pero cuando este hombre se levanta, Dios se acuerda de su pueblo y Dios vuelve a hablar a su pueblo y a prometer que iba a levantar al hijo de él, a Juan, que iba a preparar el camino del Señor para que muchos pudieran venir a la salvación. Vemos que esos 400 años, me imagino que el pueblo ya se había acostumbrado a estar lejos de Dios.
ellos ya estaban resignados a estar lejos de Dios, pero Dios recuerda, Dios siempre recuerda, Dios recuerda que necesitamos de Él, aunque a veces no lo busquemos, pero el Señor recuerda, el Señor tiene memoria de nosotros, al Señor Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar, aunque pasemos procesos de sequedad, tal vez por nuestras propias decisiones o tal vez porque venimos arrastrando de nuestros antepasados esa sequedad espiritual, porque nuestros antepasados tal vez no buscaron de Dios y nosotros tal vez venimos arrastrando esa sequedad espiritual que ellos provocaron, que nuestros antepasados provocaron. Pero el Señor nos visita, el Señor tiene misericordia de nosotros y el Señor se acuerda de nosotros y Él quiere traer a nosotros esos ríos de agua viva que fluyan dentro de nuestro ser. Amén. Dice en Isaías 61:4. Amén. Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Dice el Señor que Él va a reedificar las ruinas antiguas, levantará los asolamientos primeros, restaurará las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Le digo, tal vez nuestras generaciones pasadas deshonraron a Dios, le fallaron a Dios y por consecuencia nosotros venimos luchando por tener esa comunión con Dios. Pero hoy es el tiempo que el Señor, si nos trae esta palabra, es porque el Señor quiere derramar su presencia. Amén. También dice en Isaías 44, del 1 al 3. Dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Ahí ponga su nombre. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jezrum, a quien yo escogí. El 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Tal vez, como les vuelvo a repetir, nosotros heredamos, tal vez estamos luchando para romper ese ciclo de sequedad espiritual, pero nosotros le vamos a preparar a nuestros hijos el camino, nosotros ya le vamos a dejar a nuestros hijos ese camino preparado, ese camino listo. Nosotros les vamos a heredar bendición a nuestros hijos, les vamos a heredar esos ríos de agua viva, eso se los vamos a heredar a nuestros hijos y aún nuestros hijos van a hacer más de lo que nosotros podamos hacer en el Señor. Amén. También me buscan San Juan 7, 37 al 39. Y quiero dar este testimonio. De ayer fui a orar por una persona al hospital. Esta persona pues nunca había conocido al Señor, estaba apartado del Señor y me llamaron que fuera a orar. Y cuando fui a orar, porque él ya le queda poco tiempo de vida, y cuando yo llegué, él dijo que él estaba esperando eso, que llegara, que una oración, que él quería ya entregarse al Señor. Y yo le hice le di el plan de salvación, oré por él, y yo sentía como el Señor lo estaba llenando. Que hasta yo he estado, que hasta a mí me tocó porque era tan fuerte la presencia de Dios, porque él ya estaba desesperado, él ya quería rendir su vida al Señor.
él ya estaba arrepentido, él ya estaba queriendo buscar al Señor con todo su corazón. Y se sentía una presencia hermosa, porque dice en Juan 7:37, dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y hay otro verso que dice que el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esa es la promesa que nosotros tenemos, que de nuestro interior va a fluir esos ríos de agua viva. Y yo podía ver en esta persona de que cómo él vivía su vida en un tiempo de sequedad espiritual, pero Dios se acordó de él. Dios se acordó y Dios nada más está esperando que nosotros nos rindamos a Él, que nosotros le clamemos y Él nos va a llenar con su presencia. Y el Dios no hace excepción de personas. Y solamente clamó al Señor, se rindió a Dios y el Señor empezó a fluir sobre su vida esos ríos, esa fuente de agua de vida. Y le doy gracias a Dios porque Él fue salvo. Le digo, Dios lo puede sanar, pero si es la voluntad de Dios, le digo, usted ya va a ir a la presencia de Dios. Y es lo que nosotros, todos los que hemos conocido del Señor, es lo que más anhelamos, le digo, estar delante de la presencia de Dios. Pero tenemos también una misión, un ministerio que cumplir aquí en esta tierra. Pero lo mejor es estar en la presencia de Dios. Y le doy gracias al Señor. Llegó mi hermana y mi cuñado y ellos siguieron orando. Yo solamente oraba y le decía al Señor, gracias Señor, gracias por tu misericordia, porque yo no tenía palabras para ver cómo esta alma venía al Señor arrepentido y clamando, y que Dios lo llenara de esa manera. Es algo de dar gracias a Dios. Amén, porque cuando nosotros clamamos, el Señor responde. Solamente nosotros lo tenemos que buscar de todo nuestro corazón. Y le decía a él, hay veces que nosotros nos separamos de la presencia de Dios, tal vez por los afanes, por el trabajo, por los problemas. Tal vez, le digo, nosotros nos separamos del Señor, de la presencia de Dios. Le digo, pero un día vamos a estar delante del Señor para siempre, y ya ahí completamente, ahí ya no hay más dolor, no hay más sufrimiento, sino que vamos a estar siempre con el Señor. Amén. Y el segundo punto que traigo dice, nuestro Señor Jesús sufrió un tiempo de soledad para acercarnos a Dios. Y quiero ir a Génesis 3:18. Amén. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Vemos que esta era la condición en que quedó el hombre después de haber pecado. Quedó en una sequedad espiritual, que vino esa maldición sobre la vida de la humanidad, que espinos y cardos, espinos significa esa sequedad. Claro que es sequedad física, pero también sequedad espiritual, que vino cuando el hombre pecó, Dios se apartó de él y vino esa sequedad. Pero el Señor Jesús dice en Isaías 43:19, y lo quiero volver a leer. Amén. 43:19. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz y no la conoceréis. Otra vez, dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y dice que otra vez el Señor va a abrir camino. Y ese es nuestro Señor Jesús, que vino y nos hizo camino. Y Él, a través de su sacrificio, Él abrió ese camino para que nosotros pudiéramos pasar.
Él llevó en su cabeza, cargó una corona de espinas que habla de los espinos. Él los llevó en su cabeza para quitar esa maldición de nosotros. Dice en Isaías 40, ya lo leí, en Hebreos 10:20. Amén. Hebreos 10:20. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Dice que esto es su carne. Ese velo que se estaba abriendo para que nosotros viniéramos otra vez a la presencia de Dios. Ese camino que se estaba abriendo, dice que ese velo era su carne la que estaba siendo rasgada. Cuando le daban esos latigazos que tenían en la cuerda, tenían un hierro como con uñas, y cuando le daban cada latigazo, rasgaban su carne. Rasgaban completamente su carne, y fueron 39 latigazos que le dieron. Pero dice que por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne. Cuando el Señor estaba recibiendo esos latigazos, Él estaba rompiendo el velo, estaba rompiendo esa sequedad espiritual, estaba rompiendo esa maldición de sequía en nuestra vida. Y en la cruz del Calvario vemos que fueron dos palabras que Jesús exclamó, y una fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él sintió el abandono. Él sintió el abandono del Padre, porque Él estaba llevando nuestro pecado. Él tenía que ser así para que nosotros pudiéramos recibir la presencia de Dios. Para que Él nos acercara a Dios, Él tenía que padecer, Él tenía que sufrir. Y Él sintió cuando el Señor lo dejó, cuando lo estaban bofeteando, cuando se estaban burlando de Él, cuando cargaba esa cruz pesada. Él no sentía la presencia de Dios, porque Dios lo dejó, porque era necesario que Él pasara ese proceso, porque Él estaba pagando ese sacrificio por nosotros. En ese momento Él estaba llevando todo el pecado de la humanidad, y Dios no miraba a Jesús, Dios miraba el pecado mío, el pecado de usted. Él lo miraba en Jesús. Entonces Él tuvo que alejarse y dejar que el Señor pasara ese sufrimiento, porque Él estaba abriendo el camino para nosotros. Él estaba abriendo el camino para que nosotros nos acercáramos a la presencia de Dios. Por eso nosotros no tenemos que menospreciar la presencia de Dios. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios con todo nuestro corazón, porque hubo quien abrió ese camino hacia el Padre. Y ese precio costó mucho. Costó sangre, costó dolor, costó bofetadas, pero lo que más le dolió a Él, a nuestro Señor Jesús, fue el abandono del Padre. Sentirse lejos del Padre, sentir el silencio del Padre, que el Padre se alejó por ese tiempo. Fue lo que más le dolió a Él. Yo pienso que fue más que los latigazos, pero en la mente de Jesús estaba salvarnos a nosotros. Por eso Él no se defendió, Él siguió hasta el final, cargando, les digo, esa corona de espinas, que Él estaba llevando esa maldición que habla en Génesis, de espinos. Él la estaba llevando en su sien, en su cabeza. Esas espinas eran clavadas, no solamente se la pusieron encima de esa cruz, sino que esas espinas atravesaban su sien, su cabeza, de modo de que su cara se desfiguró, su cabeza se desfiguró por llevar esa corona. Y otra de las cosas que el Señor dijo: tengo sed. Él tenía sed porque Él estaba pasando, les repito, esa sequía espiritual,
donde no sentía la presencia del Padre, donde él por la eternidad y la eternidad había estado cerca del Padre. Y en ese momento, en la cruz, él tuvo que pasar ese proceso de sequía y él exclamó: tengo sed. Pero él tenía que pasar ese proceso de sed espiritual para que nosotros fuéramos saciados de su presencia, fuéramos saciados de su Espíritu Santo, fuéramos llenos de su presencia. Y mi tercer punto es: necesitamos sumergirnos en el río de Dios. Y habla en Ezequiel 47, del 3 al 9. Amén. Que eso no sea en vano, que ya eso que conquistó el Señor Jesús para nosotros, que nosotros lo aprovechemos. Y vamos a Ezequiel 47, del 3 al 9. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ese es su nivel, de los tobillos. Pero el problema de estar de los tobillos, que está muy cerca de tierra. Entonces, no sé si se recuerdan que cuando yo estaba niña, había un juego que decía mar, tierra, y estaban brincando de un lado a otro. Y a veces nosotros, si estamos en la orilla, es muy fácil que nosotros pisemos tierra, que nos salgamos del río, aunque estemos, ¿verdad?, en los tobillos. Y el segundo dice: y midió otros 1000 codos, y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Ese es otro nivel, de estar sumergidos en el río de Dios hasta las rodillas. Y dice: y midió otros 1000 codos, y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Ese es otro nivel, hasta los lomos. El siguiente: y midió otros 1000, y era un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Ya cuando llegamos a este nivel de estar ya sumergidos en el río de Dios, de meternos en lo profundo, ahí ya no tenemos control de nosotros, porque el río nos va a llevar a donde Él quiera. Y eso pasa cuando nosotros estamos sumergidos en el Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios. Y nosotros ya no vamos a ser dirigidos por nuestra voluntad. El que nos va a dirigir es el Espíritu Santo y nos va a llevar a donde Él quiera. Por eso es necesario que nosotros estemos completamente sumergidos en ese río, para ya no hacer nuestra voluntad. Para hacer completamente la voluntad del Padre, nosotros tenemos que estar completamente sumergidos, porque es de la manera de que nos vamos a dejar llevar por el río, de que el río va a tener control de nosotros y no nosotros de nuestra propia vida. Y si usted ve en lo profundo del mar, hay fotos que sacan, que van los buzos y se meten a lo profundo del mar y sacan unas fotos hermosas de lo que hay en el mar. Pero ellos pueden entrar porque ellos están capacitados, han sido entrenados y ellos tienen lo que se necesita para entrar a la profundidad del mar. Y así ellos pueden ver lo hermoso que hay, los peces, los caballos marinos, todo lo que hay dentro del mar, esas cosas hermosas. No sé si han visto videos o fotos, cómo es. Si nosotros estamos por encima no lo vemos, solamente los que entran a lo profundo es lo que pueden tener esa vista hermosa. Y nosotros los conocemos porque ellos, los buzos van, se meten, toman fotos y nos la pueden mostrar a nosotros. Pero en lo espiritual es lo mismo. Hay cosas que dice el Señor, ocultas, que nadie conoce, que solamente nos tenemos que meter a lo profundo de Dios,
para nosotros ver esas cosas que nadie ve. Así como los buzos, ellos están capacitados, están entrenados, y ellos tienen, imagínense, ellos a todo color están viendo la naturaleza, eso que Dios creó, que nosotros a simple vista no lo podemos ver, solamente vemos el agua, el mar, o cuando salen los delfines por encima, o los pescados, o los peces, perdón, es lo que nosotros podemos apreciar. Pero hay quienes se meten a lo profundo y no, por eso nosotros conocemos. Pero también, como les repito, también hay cosas profundas que nosotros tenemos que ver. Y el Señor nos quiere llevar por eso a esas cosas profundas, que nosotros nos sumerjamos en ese río, que nosotros vayamos a las profundidades para conocer las cosas que Él tiene para nosotros, las cosas que a simple vista no podemos ver. Nosotros tenemos que saber que el Señor quiere mostrarnos. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero para eso tenemos que sumergirnos en el río, que estar dentro del río de Dios. Y otra de las cosas que vemos en los peces, que los peces están hechos, están diseñados ellos para estar en el agua. Ellos no pueden, pues, no podemos sacarlos porque ellos mueren, porque ellos están hechos para estar sumergidos en el agua. Y de la misma manera nosotros, así como los peces, nosotros estamos diseñados para estar en la presencia de Dios, para estar sumergidos en el río de Dios, para estar nosotros completamente dentro del río de Dios, porque afuera, si nos salimos de la presencia de Dios, nos podemos morir. Por eso a veces sufrimos, a veces batallamos. ¿Por qué? Porque nos salimos de nuestra hábitat natural. Para lo que nosotros fuimos diseñados es para estar en lo profundo de Dios, para habitar dentro de la presencia de Dios. Pero cuando nos salimos, ahí vienen los problemas, ahí vienen las situaciones difíciles, ahí estamos nosotros sobreviviendo, que nos falta el aire, que nos falta todo, porque nosotros no estamos diseñados para estar fuera de la presencia de Dios. No estamos hechos para estar fuera del río de Dios. Nosotros tenemos que permanecer donde Dios nos ha hecho habitar, dentro de su presencia. Amén. Así que ya no sigamos sufriendo. Vemos que vienen cosas difíciles, vemos las noticias y por todos lados hay cosas difíciles. Pero si nosotros permanecemos en su presencia, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a dar dirección, el Señor nos va a suplir, el Señor nos va a sostener con su mano. Solamente en la presencia de Dios nosotros vamos a poder sobrevivir de lo que vemos que ya está pasando. Y vamos a estar listos para cuando el Señor venga, nosotros vamos a estar listos para cuando Él venga. Amén, porque estamos llenos de la presencia de Dios. Amén. Entonces, con esto termino. Solamente quiero decirles que Dios nos ayude a todos a permanecer en su presencia, que busquemos, así como buscamos el oro, como buscamos lo valioso, entre comillas, más valioso es la presencia de Dios. Tenemos que anhelarla, que tenemos que buscarla para que nosotros permanezcamos en el río de Dios, permanezcamos sumergidos en su presencia. Y voy a hacer una oración para sellar esta palabra. Amén. Terminamos con las redes sociales. Amén. Padre,